tiene una pregunta, la pueden escribir por el chat, o pueden utilizar la herramienta de levantar la mano, que ustedes la encuentran en la parte superior de su aplicativo, donde hay 3 opciones de sonido, de audio, de video y de levantar la mano. No sé si Leonardo me confirma que se escucha, Ingrid también, no sé si los demás, como para ya arrancar con la presentación, ya que en un momento comparto pantalla. Se escucha bien, listo, bueno, entonces vamos a ir empezando. Bien. Primero comentarles que el semillero de investigación Huellas Universitarias nace hace ya casi 3 años a partir del liderazgo y la coordinación de la psicóloga y magíster Carolina Sánchez Falla. Ella en ese momento era directora del Centro de Investigación y junto con unos estudiantes del programa de psicología plantean el inicio de un colectivo que se dedique a estudiar o investigar y a desarrollar actividades de investigación relacionadas con asuntos psicosociales y comunitarios. El enfoque del semillero está muy ligado al aspecto social y comunitario. Producto de ello, algunos estudiantes que conformaban en ese momento el semillero, que eran como 5 personas, dentro de eso pues se ha destacado la labor de de Lorena Celis y de Catherine Rivera. Se presentan a una convocatoria que hace en la ciudad de Neiva, la Corhuila, a través de un programa que se llama Gestores del Conocimiento. Se presentan a para financiar un proyecto sobre el estado del arte del suicidio en la ciudad de Neiva durante el transcurso de, creo que son 3 años, 2014 al 2017. Con este proyecto en curso, pues van a distintos eventos académicos. Nosotros como semillero asistimos a 2 eventos grandes y 3 con el de la UNAD en Neiva, que es el encuentro departamental, el encuentro institucional primero de semilleros que lo organiza la UNAD, el encuentro departamental de la Red Colsi, Red Colombiana de Semilleros, que es donde participan todas las universidades de la ciudad, a presentar los avances que tenemos en cuanto a investigación. También logran, además de financiar el proyecto y de ir a esos eventos, logran un reconocimiento, una de ellas, que es Catherine Rivera, del Colegio Colombiano de Psicólogos, a mérito por estudiante de investigación en un semillero. Ya logra un reconocimiento el año pasado. Entonces, es decir, como se pueden dar cuenta, lo que viene haciendo Huellas Universitarias es generar un espacio para que los estudiantes participen y se formen en este asunto de la investigación, que es tan importante para el desarrollo profesional, que desarrollen proyectos, que desarrollen ponencias en eventos académicos y que desarrollen de alguna manera pues más hoja de vida y más perfil. En este momento ellas están trabajando, digamos que están por graduarse, pero ya tienen ubicado posibilidades de trabajo incluso antes de haberse graduado. Bueno, es un poco de Huellas Universitarias. Los principios de investigación y búsqueda bibliográfica para investigadores Nobel he titulado a esta conferencia, si se quiere, en esta corta mañana. ¿Por qué investigadores Nobel? Porque son investigadores que están de manera nueva, son nuevos en la investigación y se están vinculando a un semillero y están aprendiendo qué es la investigación y cómo pueden formarse desde allí.
Bueno. Pero, ¿qué es este asunto de investigar? Precisamente hay un consenso, digamos que la investigación nace con la misma historia del hombre. A lo largo de su vida, el hombre viene desarrollando una capacidad exploratoria, una capacidad de indagación, una capacidad de pensarse así y a su naturaleza, una capacidad y una habilidad para interrogar y darle respuesta a los fenómenos que pasan a su alrededor. Chicos, yo quisiera darles a ustedes, permítanme, yo les voy a dar por acá, a todos les voy a dar micrófono, para que en la medida en que tengan inquietudes de entrada las vayan haciendo. Me confirman por favor si se les empieza a activar allá a ustedes el micrófono. Incluso lo pueden usar de entrada. Listo. Creo que no me falta ninguno. Listo, bien. Continúo entonces. Entonces, esa capacidad es la que ha llevado, digamos, al ser humano a desarrollar unas estrategias para dar respuesta a los fenómenos que encuentra a su alrededor, en su entorno y en su desarrollo ontológico, es decir, su desarrollo como persona, como ser humano. Investigar siempre es un acto que parte de un interrogante. ¿Sí? Yo resuelvo mis dudas a partir de un proceso. Bueno, y mis dudas surgen a partir de las preguntas. Entonces, recuerden que la investigación, la primer pregunta o la pregunta es muy importante para el proceso en adelante. La investigación se desarrolla a partir del método científico y permite recuperar el conocimiento común de procesos y fenómenos que rodean nuestra vida. Aparte de la pregunta, aparte de generar una inquietud concreta, puntual y concisa a través de una pregunta, nosotros, los seres humanos y las ciencias en general, han desarrollado el método como aquel proceso sistemático, como aquella manera organizada de hacer o desarrollar un ejercicio indagativo. ¿Qué es lo que hace la investigación? Logra hacer una explicación o interpretación de la realidad. La investigación logra validar supuestos o argumentos que nosotros hemos venido creando en el momento en el que nos hacemos preguntas. Entre más profundo sea el conocimiento, más se puede modificar la realidad. Bueno, de alguna manera, entre más profundidad tengamos a la hora de indagar con nuestra investigación, más incisivos somos para transformar las problemáticas sociales a las que nos estamos enfrentando. En esa medida, si nosotros queremos como cientistas sociales lograr cambios y transformaciones de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, pues nuestra profundidad en la investigación tiene que ser densa, ardua. No podemos solamente hacer investigaciones de X tipo porque necesitamos profundizar más en ellas. Ahora más adelante vamos a hablar de los tipos de investigación y allá aclararemos un poco este asunto de cuándo hacemos profundidad con la investigación. La investigación, cuando se busca, por ello en la investigación, cuando se busca el sentido de la realidad y se logran explicaciones que permiten entenderla, se cambia el conocimiento que se tenía de esa realidad y al lograrlo diremos analógicamente que cambia la realidad. Esto es un asunto
de alguna manera filosófico. Cuando los seres humanos logran mirar más claramente su entorno, la realidad o la forma, el concepto que tenían sobre ese entorno inmediatamente cambia. Y es como cuando ustedes llegan a una sala llena de personas. La primera impresión genera unos prejuicios. Pero en la medida en que nosotros vamos y durante el transcurso de un rato haciendo observación y profundidad de cada elemento que encontramos en ese espacio y ese entorno, esos prejuicios van cambiando, vamos haciendo juicios de valor, vamos generando conceptos frente a lo que estamos viendo y las personas a las que estamos observando, y en ese sentido nuestra realidad frente a ese espacio y ese entorno cambia. Eso sucede con la investigación. Cuando logramos empezar a definir y a profundizar en una problemática determinada, la realidad y el concepto frente a esa problemática cambia. Es lo que hemos venido haciendo de alguna manera y queremos seguir haciendo. Por ejemplo, aquí ya empiezo a poner pistas de investigación sobre el suicidio. Resulta que hay unos estudios que ya han venido realizando el semillero frente a ese tema. Y ya nosotros lo podemos dar una definición un poco más acertada, más técnica, más lograda, más estructurada frente a esa problemática. ¿Por qué? Porque el semillero y los integrantes han venido profundizando en esa investigación. Hacer investigación no es un mito ni es un tabú. ¿Cómo así un mito y un tabú? Bueno, me confirman todos que vamos bien de audio, vamos bien frente a la temática. Leonardo está escribiendo, sí, muy bien. Erika, sí, muy bien. Pues no es un mito y no es un tabú, porque es que anteriormente se tenía la impresión de que hacer investigación solo la podían desarrollar los cientistas de las ciencias naturales, los cientistas de laboratorio, los cientistas de bata blanca, aquellos que tenían ya pues un extenso récord de experiencia en investigación, y no es así. La investigación no es la del laboratorio, la investigación no es solamente la del aula. La investigación es un proceso sistemático que nos ha demostrado la sociedad que lo pueden hacer incluso los niños y los jóvenes. El programa Ondas de Colciencias, pues bueno, partir por decirles que Colciencias, como lo escribo acá, y el programa Ondas, y el programa Joven Investigador. Colciencias es la entidad, es el Departamento de Ciencia y Tecnología administrativo de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación en Colombia. El Ministerio de Educación, bueno, varios ministerios del gobierno en general han designado recursos para que Colciencias administre la investigación que se hace en las universidades y centros de investigación. El programa Ondas surge en medio de Colciencias como una forma de incentivar y promover en los colegios de bachillerato, de educación básica primaria también, que los estudiantes desarrollen investigación. Se supone que la onda, lo que hace una onda es que lo que hace una gota de agua es generar una onda. Lo que quiere el programa es que con un toque que se le dé a esas mentes, un toque que se le dé a las mentes de los niños, pues se generen muchas ondas que superfluyan y puedan empezar a activar la investigación. ¿Qué es lo que hacen estos niños? Estos niños, a través de diferentes áreas como la matemática, como la biología, la botánica, como, bueno, las ciencias naturales en sí, desarrollan investigación sobre sus entornos y contextos. Y el programa Ondas lo que hace es que genera unos eventos en donde nosotros vamos, valoramos lo que han hecho ellos de investigación en un año y esos primeros pasos que se dan. El programa Jóvenes Investigadores es un programa que también tiene Colciencias junto con las universidades, y lo que busca es que los estudiantes de último semestre, o mejor dicho, que están terminando o que acaban de terminar, puedan
presentarse una convocatoria para que empiecen a elaborar, porque es una contratación como jóvenes investigadores de un proyecto o de un grupo de investigación de una universidad, obviamente con un sueldo muy bien remunerado por un año. Entonces, son incentivos que hace Colciencias para demostrar que los niños jóvenes pueden investigar, que no solamente los docentes universitarios son los que desarrollan la investigación. La investigación permite llegar a respuestas que explican los fenómenos, perfeccionándolas a medida que pasa el tiempo. Otros o nosotros mismos llegaremos posteriormente a plantear nuevos interrogantes. La investigación puede partir de una pregunta, parte de una inquietud por indagar frente a un tema, pero cuando se termina genera más preguntas, porque tiene que permitir proyectarse. Además de que genera otras formas de aplicar ese conocimiento a resolver ya las problemáticas que veníamos estudiando. Bueno, hace un ratico hablamos del método. Dijimos que el método es un proceso, es un ordenamiento. Yo creo que ustedes vieron metodología de la investigación o la verán o la van a ver. Si me pueden confirmar por el chat en qué semestre está cada uno, como para yo ir haciendo un barrido grande. Mapo Lancoal, quinto, tercero, segundo periodo, muy bien. Bueno, de pronto los que están pasando del tercero en adelante, es posible que ya hayan empezado a relacionarse un poco con la materia de metodología o con algo de investigación. Los de segundo no tanto, pero este digamos que es un gran abrebocas de lo que mirarán. Segundo periodo, listo, Ingrid, gracias. Cuando ustedes vean metodología o los que la han visto, recordarán que allí se habla siempre de metodología cualitativa y cuantitativa. ¿Eso a qué hace referencia? Yo les decía que el arte de investigar, porque es un arte, parte de una inquietud, de una pregunta y de una reflexión, y que se vale del método para poder desarrollar o responder esa pregunta de una manera organizada. La metodología de la investigación es precisamente el proceso o la forma organizada en la que yo voy a resolver esa pregunta o esa reflexión que quiero hacer con la investigación. El método es muy importante para la ciencia, ¿sí?, junto con la teoría, porque el método permite organizar lo que yo voy a hacer. Lo que ustedes ven en esta imagen es una relación que hay entre teoría, método, metodología y objeto de estudio. La teoría está, yo me baso en algunos autores, ¿cierto?, para previamente empezar a empaparme frente a lo que se ha hablado sobre la problemática que yo quiero indagar. Pero también me valgo de unos métodos o formas de investigar que ya están establecidas. Organizo la forma en la que voy a recoger la información y debo dejar muy claro quién es la población y qué es lo que yo voy a investigar. Pues si bien todos podemos hacer investigación, solamente puede hacer investigación la persona que organice ese procedimiento de acuerdo a unas, digamos, normas generales de la investigación. La investigación es un consenso que el mundo ha dado a la forma de responder a nuestras problemáticas. La investigación es todo un conjunto de discursos, conceptos, teorías y prácticas para desarrollar una manera de dar respuesta a nuestros problemas sociales. ¿Por qué digo que es un conjunto de discursos y prácticas? Porque a lo largo de los años y siglos, los autores han ido estableciendo las teorías que soportan lo que yo estoy haciendo. Porque han logrado establecer un consenso en que este método me permite indagar de esta manera y este de otra. Entonces, técnicamente, cuando uno tiene una problemática, lo que hace con esa problemática es ajustarla, de alguna manera, si se quiere, algunas
lineamientos y normativas que están allí colocados en la metodología de la investigación. Lo que ustedes mirarán en el curso de metodología de la investigación cuando lo vean es lo que tiene que ver con cómo se formulan unos objetivos, cuáles son los métodos y las técnicas que yo puedo utilizar en las ciencias sociales para hacer la investigación, cómo defino mi muestra poblacional y etcétera. Una cantidad, digamos, de aspectos y de normativas, si se quiere, que hay que formalizar cuando yo quiero desarrollar un proyecto de investigación. En la universidad. Bueno, nosotros en las universidades hacemos investigaciones de varios tipos. Como proceso académico, también hacemos investigaciones pedagógicas, curriculares, educativas. Como un proceso investigativo y proyectado, entonces hacemos investigación que vaya dirigida a resolver problemáticas de la comunidad. La UNAD tiene un enfoque y un componente alto social comunitario. La investigación que nosotros desarrollamos es académica y pedagógica, pero también, como les muestro acá, es del orden más a producir nuevo conocimiento para impactar a las sociedades más desfavorecidas. Ustedes van a ver que la investigación puede ser teórica o la investigación puede ser aplicada. Esto va en función de lo que yo les decía hace un momento. Podemos hacer investigación muy académica y pedagógica, como también podemos hacer investigación más de tipo social comunitario, que es un poco más aplicado. Entonces aquí ustedes van a, en esta presentación de hoy, a empezar a reconocer algunos tipos de investigación. Por ejemplo, la experimental, por ejemplo, la histórica, por ejemplo, la descriptiva. Entonces vamos a ver un poquito. La histórica. El tipo de investigación histórica se plantea para resolver inquietudes que han estado, digamos, por un lapso de tiempo en determinada población. Acá hay un ejemplo un poquito concreto que ocurrió el 10 de noviembre de 1810 en Cartagena. Recuerden que el 11 de noviembre es la independencia. Fue una batalla histórica que se dio en esta ciudad. Entonces, si nos pensáramos en una investigación de tipo histórica frente a este suceso que ocurrió en esa época, tendríamos que empezar a indagar. ¿Sí? Nuestra pregunta de investigación iría en función y nuestro proyecto a indagar qué ocurrió y a sistematizar lo que ocurrió en esa fecha. Otra investigación de tipo histórica, más concreta para nuestra región. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los hechos reales que ocurrieron frente a la matanza que hubo en Algeciras? Ahora no recuerdo la fecha. En el bus escolar donde murieron más de 8 niños, por ejemplo. Pues es una investigación en tanto histórica porque ese hecho ya ocurrió hace más de 10 años y está dirigido a resolver un suceso histórico que marca un conflicto o marcó de alguna manera ese municipio y la forma en que ese municipio empezó a manejar esquemas de seguridad, empezó a manejar, bueno, una cantidad de situaciones. Y entonces en ese sentido será como una investigación un poco de tipo histórica. Investigación de tipo descriptiva. Bueno, vamos a ver cómo vamos por acá. Bien. Esta investigación de tipo descriptiva sí estamos compartiendo bien la pantalla, ¿cierto? ¿Logran ver la presentación? Bueno. La investigación de tipo descriptiva trata de definir los aspectos que conforman un hecho. Trata de indagar las características en detalle frente a una problemática que queremos indagar. Acá hay un ejemplo. ¿Cuál es la preferencia de los habitantes de Popayán en las telenovelas de la noche? Bueno,
Sería una investigación muy sencilla, ¿no? En términos de, bueno, qué función tiene, pero el ejemplo sirve para definir cuál es la frecuencia, el canal, el programa, a qué hora, por cuánto tiempo, en qué personas, es decir, una descripción de todos los detalles de una población particular frente a una actividad y una práctica que es la televisión en las horas de la noche. Yo podría también investigar cuál es la frecuencia de accidentalidad que tienen los motociclistas de Neiva en la zona céntrica de la ciudad. Entonces entraríamos a hacer un proceso de observación, de revisión de infracciones y de accidentes que me permitan a mí detallar y describir las edades de las personas accidentes. Primero, pues cuántas personas accidentadas, las características de esa persona accidentada respecto a edad, nivel de estudio, estado al momento de conducir, procedimiento al momento del accidente, es decir, una cantidad de dimensiones y características que me llevan a hacer una investigación descriptiva. Ahora otro ejemplo en términos un poco más sociales. Un objetivo de una investigación descriptiva podría ser determinar cuáles son las condiciones económicas de los estudiantes de tercero a sexto semestre de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Una población grandísima, pero es una investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque esa investigación, determinar las condiciones económicas de esos estudiantes durante estos semestres, me va a permitir a mí decir, bueno, son estudiantes de tantas edades, trabajan en esto, no trabajan, tienen estos ingresos, dependen económicamente de, pagan sus estudios de esta manera, tienen el apoyo de esta persona, la persona que lo apoya trabaja en esto. Es decir, como se dan cuenta, es una descripción muy en detalle frente a un hecho que yo quiero indagar. ¿Hasta ahí vamos bien? Investigación histórica, investigación descriptiva por otro lado. Eso nos empieza un poco a introducir en temáticas que tienen que ver con lo que hacemos en el semillero. Ahora, antes de que nos vayamos más adelante, me gustaría hablarles de algo que desde el semillero queremos hacer frente a una problemática que estamos hablando ahora que tiene que ver con el suicidio. Para Gloria, que no estaba hace un momento, a Gloria le voy a activar el micrófono. Gloria, bienvenida. Y en el momento en el que tengan dudas y preguntas, pueden levantar la mano, escribir o de una vez usar el micrófono. ¿Listo? Bueno, sigamos. Investigación descriptiva. Bueno, aquí hay una definición. Únicamente describe situaciones y acontecimientos, no comprueba ni da explicaciones. Esto es importante porque, como ustedes se dieron cuenta en los ejemplos, lo que hace la investigación descriptiva es precisamente describir las características de fenómeno, pero no explica por qué. Es decir, la investigación descriptiva está caracterizando, por ejemplo, a los estudiantes de tercero a quinto económicamente, pero no explica por qué dependen económicamente, o no va a dar explicaciones concretas, o su objetivo no es dar explicaciones de por qué hay accidentalidad, sino que simplemente va a describir los accidentes que ocurren en la zona céntrica. No siempre comprueba hipótesis, no hace predicciones, sino que simplemente consiste en definir las dimensiones y factores de un fenómeno. Cuando se hace el estudio por encuesta, podría ser utilizada este tipo de investigación para probar hipótesis. Bien, otro tipo de investigación muy utilizada por las ciencias naturales o, por ejemplo, por la psicología, por la neuropsicología, es la investigación experimental. Recordemos que un experimento es un ejercicio. Experimentar es poner a jugar unas variables de mi entorno.
Si yo voy a hacer un experimento, voy a hacer un ejercicio. Digamos que yo quiero experimentar cómo funciona esta máquina que tengo acá que altera el entorno ambiental de esta sala. Entonces yo lo que tengo que hacer es encerrar la sala, prender la máquina y empezar a mirar los cambios que ella produce en este entorno. De alguna manera estoy modificando, alterando el entorno, jugando con las variables del entorno. Hacer un experimento es tomar las variables del entorno para mirar efectos y consecuencias. Hacer un experimento, por ejemplo, en el campo social o educativo, implica que yo voy a tomar alguna población, a condicionar el ambiente de esa población y a mirar qué sucede después de que yo juego con ese entorno. Sí me hago entender hasta ahí frente a la investigación experimental. Bueno, muy bien. Se ha ideado con el propósito de determinar la mayor confiabilidad posible, con la mayor confiabilidad posible reacciones de causa-efecto, ya lo hemos dicho. Requiere la manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales. Utiliza sistemas aleatorios. Emplea grupos de control. Tiene la ventaja de ser artificial y restrictiva y requiere un diseño. Bien, entonces, parte de eso ya lo había dicho. Emplean grupos de control. Como les dije hace un momento, en lo social, educativo, el experimento o la investigación experimental lo que hace es tomar grupos de personas para empezar a trabajar sobre la variable que yo quiero indagar. Ejemplo concreto, ahora sí desde el campo de la investigación, supongamos que yo estoy probando una vacuna. Bueno, no sé si una vacuna es el ejemplo. Bueno, sí. En el área de la salud, una vacuna. Muchas veces lo que hacen ellos es tomar dos grupos de personas, o sea, grupos de control, y aplican una vacuna en determinadas condiciones. Pero a uno de los dos grupos lo hacen en una condición diferente, para mirar cómo el uno responde y cómo el otro lo hace también, para mirar si hay cambios en la manera en que cada uno de los grupos respondió. La investigación experimental es muy importante para poder comprobar hipótesis, para poder comprobar, por ejemplo, programas de modificación de la conducta. Por eso les decía que en la neuropsicología se utiliza mucho la investigación experimental. Un ejemplo más concreto que les quiero comentar es el de un software que se diseña para estimular los procesos psicológicos superiores, particularmente la atención y la memoria. Entonces, los investigadores desarrollan un programa en un ejercicio interdisciplinar entre neuropsicólogos e ingenieros de software, ¿será? Ingenieros de sistemas posiblemente. Y diseñan este software y entonces ahora que está diseñado hay que hacer una experimentación. Hay que probarlo. Entonces lo que hacen es tomar grupos de control para aplicar el software de manera tal que puedan comprobar si la memoria y la atención en estas personas con las que están haciendo el ejercicio efectivamente ha sido modificado con el programa. Es, digamos, un ejemplo así de manera general y un poco desde la psicología, que creo que estoy con psicólogos todos, para mostrarles qué es la investigación experimental. Tiene unas etapas concretas, aquí digamos que no las vamos a abordar mucho porque entraríamos en detalle. Hay una investigación que es cuasi experimental, digamos que no es tan rigurosa, no requiere controlar mucho las variables, y hay otros tipos de investigación en las que ya quisiera como detallar un poco más porque son más afines a las áreas sociales y educativas. La investigación correlacional. La investigación correlacional lo que hace es medir los cambios que hay entre dos variables de una investigación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar lo que ocurre, los cambios que genera, qué sé yo, el tabaco sobre
la concentración de las personas, pues yo tengo allí un estudio de tipo correlacional, porque yo lo que voy a investigar es cómo el consumo excesivo o el consumo frecuente de tabaco puede incidir sobre la concentración de un fumador. Otro ejemplo, cómo el estrés laboral puede afectar el desempeño laboral, precisamente, o la motivación del empleado. Entonces yo lo que empiezo a investigar es cómo esa sobrecarga de trabajo empieza a afectar la motivación de las personas que están en un entorno laboral estresante. Otro ejemplo de investigación correlacional. Bueno, en el ejemplo anterior, entonces las dos variables, ¿cuáles son? Precisamente la sobrecarga de trabajo, que es una variable, es una actividad que se va prolongando y que la puedo modificar, y la motivación, que es una variable que me va cambiando, ¿cierto? Y que yo la modifico en la medida en que pongo más o quito carga laboral. No voy a profundizar en esto, pero esto tiene que ver con lo que ustedes van a conocer como variables dependientes e independientes. La una depende de la otra, la una me incide sobre la otra. Si incremento una, la otra se me afecta. Si disminuyo una variable, la otra se me afecta. Nos ocurre en la vida diaria. En nuestras problemáticas nos ocurre. En nuestras problemáticas sociales nos ocurre todo el tiempo. Entonces nosotros podríamos pensar perfectamente en una investigación que diga algo así como, ¿qué se me ocurre en ese momento? A nivel educativo. ¿Cómo las problemáticas familiares inciden sobre el desempeño académico de los estudiantes de psicología de la UNAD? Entonces yo entro a indagar cómo en determinada población cuya estructura familiar es compleja, disfuncional, conflictiva, empieza a incidir sobre el rendimiento académico que tienen y que los pueden llevar a la deserción, por ejemplo. Entonces, miren que son es una correlación de dos cosas. Por un lado, las problemáticas que están surgiendo a nivel familiar, y que es una variable, y la otra, el desempeño que tiene el estudiante de esos semestres. Hasta ahí, ¿cómo vamos con esa investigación? ¿Bien? Gracias, Leo. Gracias, Mapolancoal, que a propósito no sé quién es. ¿Quién será Mapolancoal? Nombre. Y Erika. Muy bien. Edna, bien. Alejandra. Gracias, Alejandra. Disculpa que no reconocía el nombre. Bueno, correlacionar. Estudios de caso. Los estudios de caso como un tipo de investigación que se ha utilizado mucho en la psicología y se ha utilizado mucho en la salud, en la enfermería, en la medicina. La sociología también ha realizado estudios de caso. La sociología, por ejemplo, ha hecho estudios de caso de determinada cultura frente a un fenómeno X, porque lo que hace el estudio de caso es que toma a una población que ha vivido o una persona que ha vivido una situación única y que amerita que se haga un estudio, es muy parecido al descriptivo, porque entra en detalle pero con esa persona. Por eso dice, permite comprender a profundidad lo estudiado, entonces puede tomar una persona para determinar a profundidad qué ocurrió en ese hecho que ella vivió. Es la base para investigaciones que pueden ser más profundas, pero no puede hacer generalizaciones, precisamente porque utiliza uno o dos sujetos. Entonces yo puedo hacer un estudio de caso frente a un colegio destacado en Neiva. Ejemplo, la institución educativa popular, la Claretiana, creo que es que se llama acá en Neiva. Pues tiene un proceso único de educación popular y es en Neiva la única. Yo podría hacer un estudio de caso frente a cómo constituyó los principios de la educación popular para implementarlos en el colegio. Otro estudio de caso, una persona que fue víctima del secuestro durante tantos años. Entonces, estudio de caso frente a
eh, la, el- el secuestro de tal persona. Un estudio de caso diferente en el área de la salud. Creo que lo han hecho con casos de epidemias y enfermedades específicas, donde hacen un seguimiento frente a X persona. Bueno, estos dos últimos tipos de investigación que les quiero mencionar, que es la IAP, investigación, ya Gloria respondió. Gracias, Gloria. Investigación, acción participativa, IAP. Actualmente, perdón, actualmente es una investigación que se ha desarrollado fuertemente en las ciencias sociales. Es una investigación de corte muy social comunitario. Es una investigación que las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la pedagogía, la antropología empiezan desde hace unos 20 años para acá o más 30, a trabajarla con más fuerza porque la investigación, acción participativa, permite precisamente que yo desarrolle una investigación en donde las poblaciones con las que yo estoy trabajando sean las principalmente partícipes en el desarrollo incluso del proyecto, si se quiere, en el desarrollo del ejercicio de recolección de información e incluso en el desarrollo de la construcción del documento. Todo el tiempo las personas que es el objeto de estudio, hacen parte del proyecto, son casi que coautores del proyecto. La investigación acción participativa tiene una particularidad además, posibilita que las personas reconozcan cuál es la problemática desde la que ellos parten y a partir de eso, al final de la investigación, generen acciones para transformar esa problemática. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una investigación acción participativa que desarrollamos con la Comuna 10 y es la identificación de conductas violentas que hay en el interior de una comunidad particular. Es un barrio muy pequeño que queda cerca de Palmas 3, donde los jóvenes y niños que participaron empezaron a identificar cuáles fueron las problemáticas de violencia que ellos han vivido en el entorno comunitario, es decir, en el barrio, y las que han vivido en sus familias. Entonces, a partir de que identificamos esas conductas violentas que ellos han presenciado y de las que han participado, empezamos con ellos a construir cuáles serían las acciones que tenemos que hacer como comunidad para cambiarlas. Entonces, miren que los niños participan en dos cosas. Uno, identificando las violencias y dos, empezando a generar con la orientación de nosotros los investigadores un plan de trabajo. Y lo vamos a aplicar, mejor dicho bueno, no llegamos a aplicarlo por una particularidad que después les contaré, y lo vamos a aplicar en 2 meses. Entonces se plantearon actividades que tuvieran que ver con el cambio en la forma de relacionarnos con el vecino. Entonces durante estos 2 meses hicimos un plan de cómo se relacionaría cada uno con el vecino. Cómo nos vamos a tratar entre hermanos dentro del hogar. Entonces se hizo un plan de cómo se van a relacionar conductual y verbalmente con los hermanos y la familia. Y digamos así, al final la última parte proponía revisar qué cambios habían habido desde el diagnóstico, se llama eso, que es la observación de las violencias que vivimos en el barrio y la casa, y del plan de acción, que fue lo que trazamos como actividades. Sí, al final se hace un ejercicio reflexivo, de valoración, de evaluación. La IAP, como se dan cuenta, pasa por 3 etapas muy importantes. El diagnóstico, la elaboración y ejecución del plan de acción y la evaluación de los resultados. Eso a las comunidades les ha servido mucho. Ustedes van a encontrar muchas investigaciones que se están realizando a nivel Colombia con las comunidades y los territorios. ¿Sí? Eso, digamos, en términos de sus proyectos de grado más adelante, a mí me parece que es una gran ganancia porque no solamente les permite a ustedes desarrollar un proyecto de investigación, sino que además lo hacen con una realidad particular que la van a vivenciar porque estarían ahí con la gente
y les permite generar una ganancia a esas personas que participan de la investigación, porque finalmente ellos van a ver cambios, pequeños, poco significativos o mucho, pero hay cambios. Frente a eso hay que decir lo siguiente, entre paréntesis, bueno, entre paréntesis no, resaltarlo. Los cambios sociales y culturales cuestan mucho a lo largo del tiempo. Por eso, aunque esta investigación apunta a la transformación social y cultural, pues solamente si se desarrolla en el transcurso de varios años pueden haber cambios significativos. Esto con el fin de decir que muchas comunidades esperan de nosotros cambios grandes con la investigación y nosotros tenemos que ser puntuales en decirles, mire, vamos a llegar solamente a esto. En todo caso, la IAP les permite hacer un ejercicio vívido y participativo con la gente. La investigación etnográfica. Preguntas hasta el momento. Listo. Ya casi paso al punto donde miraremos cómo buscar, digamos, estudios en bases de datos, y les mostraré algunas bases de datos para que las tengan como referencias, que además les sirven a ustedes para las consultas. La investigación etnográfica. Bien, la etnografía como tal nace mucho con la antropología y principalmente con la antropología, un método muy usado por algunos americanos y europeos que desde lo social netamente buscaban adentrarse en una comunidad, en ese momento sobre todo indígenas, aborígenes la llamaban ellos, para identificar sus características. Etno viene de dentro, y pues gráfica viene de mapeo, de mapas, de descripción, como de establecer un mapeo de una comunidad. Entonces la etnografía es un ejercicio de investigación que yo realizo dentro de un grupo, y lo realizo durante un largo tiempo, y empiezo a entender el sentido de ese grupo, y empiezo a entender cuáles son sus intereses, motivaciones, intenciones, expectativas, sus prácticas, y empiezo a ser parte de ello también. La etnografía, la investigación etnográfica o la etnografía es muy descriptiva, permite que yo en detalle investigue un grupo o una comunidad y pueda dar una descripción fidedigna porque yo la he vivido con ellos. Permite que yo pueda identificar y vivir las prácticas que tiene un grupo o una comunidad, su lenguaje, su jerga, sus modos, sus intenciones, y las pueda describir. Por supuesto, requiere primero de que yo tenga una empatía fuerte con ellos y ser aceptado. Entonces ustedes encontrarán que la investigación etnográfica en algún momento era aquella que se hacía en el Amazonas, y todavía se hace con algunos grupos. Pero ustedes también la pueden encontrar en lo urbano, porque se utiliza mucho con ciertos grupos. Por ejemplo, el grupo D. Regálenme un segundito, chicos. Tranquilo. Tu amigo se le manda a preguntar que cuál es tu talla de camisa. L. Disculpa, chicos, no sé si escucharon eso, pero lo que sea que hayan escuchado, omítanlo. La investigación etnográfica se puede trasladar a entornos urbanos, a problemáticas sociales particulares, como por ejemplo los grupos barristas, el fútbol. Bueno, no el fútbol en sí, la práctica del barrismo dentro del fútbol. Digamos que los barristas como subcultura o como grupo social específico de una ciudad es una comunidad, es un grupo social
con prácticas, vocabularios, sentidos y significados muy enriquecedores que vale la pena estudiar. ¿Para qué? Para comprenderlo mejor. Porque fácilmente encontramos una problemática y es que la sociedad juzga frente a estas prácticas, pero desconoce mucho de ellos. Y aunque ya se ha hecho mucha investigación, es un ejemplo muy válido. Otro grupo social urbano, que ya se ha hecho bastante sobre ellos, pues los jóvenes del hip hop, los jóvenes raperos, ¿cierto? Que vienen desarrollando una colectivización frente a esta música, que vienen desarrollando también un proceso social y de cambio, de rescate de algunos valores, los que sean que estén allí, de rescate de algunos sentidos de la juventud, los que sea que estén allí. Entonces una etnografía me permitiría a mí establecerme con un grupo durante un tiempo determinado para indagar acerca de sus sentidos, sus prácticas, sus lenguajes. Bien, etnográfica y hasta investigación etnográfica. Entonces, haciendo como un pequeño resumen de ello, nos damos cuenta que hay diferentes tipos de investigación que también las llaman diseños de la investigación y que son formas en las que nosotros podemos desarrollar y plantear las problemáticas, las que sea que nos planteemos. ¿Por qué les he mostrado hasta acá esto a ustedes un poco? Para que se den cuenta las maneras en las que nosotros podemos desarrollar procesos de investigación y proyectos de manera conjunta, docentes, estudiantes. Un ejercicio que estamos haciendo con Nelly Campos, la líder SISU, es, además de hacer un acompañamiento a la Comuna 9, la Asociación de Familias denominada Pacífico por la Paz, son unas familias afrodescendientes que se han instalado en la ciudad y que llevan ya más de 10, 20 años acá. Hacemos un acompañamiento con ellos, pero también queremos establecer mucho sobre sus necesidades. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico, por ejemplo. Un diagnóstico muy participativo de cuáles son sus características, de quiénes son, de dónde vienen, a qué se dedican. Más allá de eso, hay que hacer un plan de acción frente a problemáticas particulares que vayan surgiendo en ese primer diagnóstico. Entonces, para eso nosotros vamos a tener que conformar un equipo. Y en algún momento, y yo aprovecho esta web para decirles, los que quieran hacer parte de ese ejercicio, háganoslo saber. Nosotros vamos a arrancar ahora en octubre ya tenemos un acercamiento, pero vamos a hacer un diagnóstico un poco más elaborado con ellos y vamos a hacer un ejercicio formativo en el mes antes de noviembre, porque Fundación Telefónica nos va a generar una capacitación con ellos que va a ser muy corta, de unas horas, frente al uso de las TICs. Entonces vamos a hacer un proceso con ellos, vamos a hacer un proyecto IAP, va a ser investigación, pero también va a ser acción participativa con esta comunidad. En algún momento también podemos hacer una investigación etnográfica. Yo, por ejemplo, quisiera indagar mucho acerca del suicidio, pero pues bueno, eso no es tanta etnografía, podría hacer un estudio de caso, me lo estoy pensando, a propósito de que es una problemática que está generalizándose en muchas regiones del país, porque si anteriormente se estaban presentando, digamos, unas cifras alarmantes, pues sabemos que los medios y la globalización inmediata ha permitido que las personas pues caigan e incidan en prácticas autolesivas. Entonces también nos estamos pensando eso. Y ahí va un poco lo que les quería comentar. Nosotros estamos organizando también un foro sobre el suicidio para este mes de octubre y quiero que estén muy pendientes de ese evento para que ustedes participen. Leonardo, claro que sí, usted está con nosotros para esa investigación y IAP con la comunidad afrodescendiente. Gracias por apuntarte. Entonces ya sabría. Gloria, el tema del suicidio, me imagino que te refieres que es un tema interesante. A todos les enviaré la información. Creo que Gloria está muy interesada en el tema del suicidio. Entonces, para el tema del foro, cuando también requiramos apoyo y estar allí en la organización, te avisaré particularmente. Erika, también con mucho gusto, entonces estarás allí
como enlistada. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero mostrar lo siguiente. Sobre la bibliografía. ¿Qué hay que decir sobre la búsqueda bibliográfica? Al inicio de esta web les decía que nosotros partimos de una indagación. Mejor dicho, partimos de una inquietud para hacer una indagación. Partimos de una pregunta de investigación para poder empezar a desarrollarla. Cuando nosotros como investigadores tenemos una duda frente a un tema, por ejemplo la problemática del suicidio, que la hemos venido hablando, para ponerla como ejemplo, yo tengo que empezar a realizar una revisión de lo que se ha hecho al respecto. ¿Qué y quiénes han investigado sobre ese tema particular? Ahí es donde acudo a los referentes conceptuales y a los referentes de estudios previos. A veces no es fácil porque aunque la web lo tenga casi todo, no utilizamos buenos buscadores o las palabras indicadas para ello. Les voy a dar en esto que nos queda de rato. Soy muy respetuoso del tiempo de ustedes y les agradezco por su puntualidad. Qué pena que inicié con atraso. Esta web tenía una clave y yo no la tuve que ir a buscar. Pero les voy a dar unas herramientas básicas para la búsqueda bibliográfica, que además nos va a servir para en el momento en el que como semillero empecemos a desarrollar una propuesta indagativa de investigación, ustedes sepan cómo ya buscar unos antecedentes. Bien, el primer buscador generalizado o más básico y accesible que yo tengo es el Google Escolar. Creo que ustedes ya han oído hablar de él, perdón, o se los han recomendado. Yo lo recomiendo mucho porque el Google Escolar me permite a mí hacer una búsqueda de libros, de artículos y de bases de datos importante. Si yo busco por el Google en general, a mí me empiezan a salir, por ejemplo, vamos a buscar suicidio en adolescentes. Si yo lo hago por el buscador general, ustedes se dan cuenta que a mí me salen algunas páginas, por ejemplo esta del Ministerio de Salud, me salen páginas de plataformas, principalmente, me salen noticias, CNN en español, el desamor, una de las causas más frecuentes del suicidio. Y con todo respeto, háganme el favor. Cuando uno escucha que se mató por amor, pues digamos que recordemos que lo que nosotros pongamos en palabras genera en las personas una categoría y genera una verbalización y generalización de las cosas. A veces los medios noticiosos son muy amarillistas. Yo creo que no es como una información fidedigna para un proceso investigativo que yo quiero hacer serio. Y entonces me salen noticias, por ejemplo, del país que es detrás de suicidio en adolescentes. Si yo hago una búsqueda por el académico, el suicidio adolescente, aquí me aparece una cantidad de textos importantes. El primero, el suicidio en adolescentes, factores implicados en el comportamiento. Y como ustedes se dan cuenta, es un libro. El suicidio, comportamiento y prevención. Es una página HTML, pero es de una revista. Incluso la voy a abrir rapidito para mirarla. Entonces, inmediatamente me muestra un artículo que está en una base de datos que se llama Cielo, con S. Ustedes me confirman que están observando la pantalla, ¿cierto? Y siguen conmigo. Bueno, muy bien, Leonardo. Erika, sí, muchas gracias. Listo. Entonces, Cielo es una base de datos que indexa artículos de muy alta calidad. De hecho, cuando nosotros intentamos llevar un artículo a una revista indexada, lo ponemos en ciertas revistas que tengan indexación en estas bases de datos. Me voy a explicar un poco mejor frente a eso porque creo que es importante que lo conozcan un poco.
bases de datos como Cielo, como Redalic, como Claxo, condensan revistas que a su vez condensan artículos de muy alta calidad. Entonces, el suicidio, su comportamiento y prevención, como ustedes se dan cuenta, acá yo empiezo a encontrar una información muy importante, factores de riesgo, bueno, unos puntos, una bibliografía, todo un texto, ¿sí? Que yo lo puedo leer ahí porque está en HTML. O lo puedo ver en PDF. Al lado derecho yo le doy español PDF y él me arroja el artículo. El suicidio, comportamiento y prevención. Este artículo es de una revista cubana llamada MedGen Inter, creo, debe ser Medicina General Integral, del 99. El número de la revista es el 15 y este es el volumen 2. Las páginas en las que está el artículo están a la 196 a la 217. Esta información es importante porque es la que yo conozco abajo en las referencias bibliográficas que me solicitan las normas APA. Aquí ya empezamos a manejar otro tema más que es el de las normas APA, pero ya vamos a hablar sobre eso. El suicidio del comportamiento, entonces como se dan cuenta yo aquí tengo un texto muy bueno que he ubicado en una base de datos importante. Me devuelvo. Si resulta que ese es el texto que yo quiero, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo un currículo. Bien, yo voy a guardar la referencia de ese texto, además de guardar el texto en físico en mi computador, y voy a colocar referencias bibliográficas, que es lo que me pide a mí la norma APA, que yo tenga en mi documento, además del texto en general y citado, al final una lista de referencias que he utilizado. Entonces, ¿yo qué hago, chicos? Yo voy y miro que este es el texto que voy a utilizar y Google aquí me brinda en estas comillas la citación, que yo creo que algunos de ustedes ya conocían esto. Si se dan cuenta aquí dice APA, yo no hago sino seleccionar esto, lo copio y lo pego y ya tengo la referencia guardada. Con eso, chicos, yo ya de entrada tengo pues el soporte y si lo necesito vuelvo y lo busco con estos datos en el Google académico. ¿Hasta ahí bien? Profe, qué pena, no entendí bien cómo se guarda. Perfecto. ¿Cómo se guarda el texto para después ser utilizado? Sí, listo. Entonces permítame, yo voy acá. Resulta que yo vi este texto, factores de riesgo asociados al intento suicida y criterios sobre lo ocurrido. Yo llego y miro este texto, también es un HTML en Cielo. Entro aquí a donde dice español para poder verlo en PDF en español. Y está el texto como tal, también es de Medicina Cubana Integral, es la misma revista. Escriben harto los cubanos sobre el tema. Yo guardo el texto, no, yo el texto lo guardo pues como ustedes descargarlo a su plataforma a su computador. Pero resulta que yo me devuelvo porque yo necesito la referencia del texto. Entonces, este es mi texto. Yo voy y doy clic sobre estas comillas de Google que dicen citar. Y ahí me aparecen cómo citarlo en norma APA, cómo citarlo en la ISO 690 y en yo no reconozco esta. Le doy clic, que es la referencia, la copio y voy a un Word que yo tenga y la guardo. Hacer coincidir con el formato destino, la arreglo un poco, le quito la negrilla,
justifico y le doy sangría. Hasta ahí. Hasta ahí, como ven ese ejercicio. Muy fundamental para los textos que ustedes tienen que entregar en sus consultas para los cursos de plataforma, ¿no? Sí, sí, la CEPAL es la comisión, es una comisión que tiene un gran repositorio de artículos en ciencias sociales. Y ahorita les cuento de otras, esa y otras bases de datos más. Entonces, bueno, esto con el Google Académico, porque les da PDFs, porque les da libros, porque ustedes pueden por acá mirar el intervalo de búsqueda, entonces desde el 2015 nada más, o solamente los de este año. Entonces es muy útil. Ese por un lado, el Google Académico. Entonces miremos otros que de pronto me gustaría recomendarles. Miremos el de la CEPAL, es muy bueno. Comisión Económica para América Latina, ellos aquí tienen biblioteca y tienen publicaciones. A veces en ciencias sociales uno quiere buscar sobre determinado dato, entonces aquí los recursos de la biblioteca. Entonces miremos también el tema del suicidio. A ver si suicidio. A ver si tienen material sobre el tema. Y entonces ellos tienen algunos libros al respecto y textos. Mortalidad del suicidio en Chile. Miren, este es un estudio de... Esto hay que mirar porque no sé si es histórico o de caso. Entre el 30 y el 71. Suicidio revolucionario. A luchar es que es brasilero. Una lucha armada y herencia quimera, revoluciones de etapas. Miremos este libro, a ver cómo nos lo muestra. Porque hay que mirar. Por ejemplo, acá nos dan la cita también. Simplemente la copiamos y la pegamos. Lo podemos enviar al correo. Lo podemos... hay que mirar si este se puede descargar, porque ese es el asunto de la CEPAL. Tiene acceso en línea solamente. Entonces hay que mirar eso también. Que ese libro, sí se deja descargar acá. Bueno, en realidad el asunto de ingresar a esas bases de datos es de ir entrando, ingresando, explorando, revisando y revisando. Porque cada cosa lo lleva a uno a otro acceso, hasta que uno da con el texto que necesita. Pero este texto está en portugués. Vamos a mirarlo. Entonces, des en cuenta que venimos de la CEPAL buscando el suicidio, nos manda para una cantidad de textos. Estos textos nos piden abrirlo y no se puede cargar. Nos piden abrir, bueno, como ejemplo, y nos piden abrirlo, algunos tienen acceso, otros no. Hay bases de datos que son celosas y hay que pagar para poder verlos. Este es el de la CEPAL. Ahora miremos el de la Claxo. Recomendado también. La Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y tiene una red de bibliotecas virtuales de libre acceso. Entonces, supongamos que también queremos buscar sobre el suicidio. Suicidio. Que a propósito deberíamos buscar cómo está el suicidio. Cifras del suicidio a nivel mundial 2019. La OMS. Vamos a ver las cifras. 800.000 años. Por cada suicidio hay muchas tentativas.
de suicidio no consumado es un factor individual. Es la segunda causa, perdón, es la segunda causa de defunción. El 79% de todos los suicidios se producen en países con ingresos bajos. Estamos en un alto riesgo. Y miren esta cifra. Hay una muerte cada 40 segundos, ya bajó. Estaba en 80. Y miremos la infografía. A veces ustedes los ponen a hacer infografías, pues acá les presento una. Ahora les mando esto al WhatsApp. Suicidio, hechos y datos. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Les voy a poner el link de la Claxo. CEPAL, pues sí lo pueden buscar. Hablando mucho sobre este tema, por lo que le vamos a dar una movida este semestre. Se los digo de entrada, les confieso que a mí me gustaría mucho que planteáramos, ya hay una investigación, ya hay dos. Aquí desde el semillero, si ustedes me lo permiten, en otro próximo encuentro les muestro qué hay y que como que planteemos qué investigación podríamos como desarrollar al respecto. Bien, entonces eso con la Claxo. Vamos a ver ustedes, es un viaje a la biblioteca de la Claxo. Reúnen de revistas, suicidio, intimidad e información. Bueno, esta con la Claxo. También está la es grande. Sociales. Yo hice un estudio ahí de maestría, porque es muy importante. Miremos la Flaxo Argentina, que fue donde me formé, o biblioteca. Bueno, son catálogos en líneas. Qué pena que tengo un catarro. Aquí también ustedes pueden buscar en la biblioteca de ciencias sociales algunos repositorios. Este repositorio de Flaxo Andes tiene tesis, que a veces es importante en el momento en el que ustedes vayan a hacer sus proyectos de grado. Y bueno, digamos que allí uno puede buscar los textos desde acá. ¿Qué pasó? Suicidio. Trece resultó a suicidio. Bueno, creo que aquí no me fue bien con este buscador. No veo como relacionado el tema. Entonces, descartaré un poquito la Flaxon, que también es un buscador. Tenemos también Redalic, que es una base de datos que condensa algunas revistas importantes indexadas. Y la Redalic permite buscar por categorías de revistas, países. Bueno, aquí se pueden dar cuenta. Busquemos artículos sobre suicidio, a ver cómo nos los arroja. La Redalic tiene acceso abierto, es Open Access, quiere decir que tiene buenos temas. El suicidio de indígenas desde la determinación social en salud. Me parece un tema interesante. Démosle abrir a ver cómo nos lo entrega. Ah, aquí podíamos verlo en PDF, daba la opción. Pero aquí me mandó de una vez
al, al link donde se encuentra el texto, que es en la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia. Estas bases de datos son mundiales, ¿no? Esto es la facultad, ¿qué? Y está el texto. Bueno, sí, esto no lo entraremos a detallar, pero es la forma indicada en las características de 107 registros sanitarios españoles. Bueno, esto tiene que ver con enfermedades con impacto importante en potenciales, en años potenciales de vida perdidos como los suicidios o la cirrosis hepática. Bueno, ahí ustedes empiezan a hacer la exploración con Redalic. También les da la posibilidad de filtrar. El audio se entrecorta. Leonardo, pero no sé si será mi... ¿Todos me escuchan bien en este momento? Ya casi acabamos. Perfecto. Debe ser cuestión de la red, Leo. Paula, ahorita te respondo, Paula. Bien, Redalic, Claxo, Redalic, Cielo, bueno, Cielo también tiene, lo que pasa con Cielo es que hay algunos, hay un Cielo Colombia, miremos Cielo Colombia. Cielo Colombia tiene también una forma de buscarlo, traduzcamos la página. Formulario de búsqueda debe ser acá. Entonces, Cielo tiene una forma de buscarlo también general, suicidio. O filtrándolos. Entonces podemos poner el español y vamos a aplicar. Oh, aquí no es. Acá sí es. Entonces acá, bueno, importante con Cielo. Ay, yo hoy tenía web. Lo importante con Cielo es que podemos buscar las revistas por nombre o las colecciones que hay por país. Entonces, por ejemplo, aquí podemos filtrar a Colombia. Perdón. Creo que es acá. Búsqueda avanzada. Ha cambiado Cielo. Aquí está. Entonces yo puedo filtrar a Colombia o bueno, digamos algunos países, Brasil y Chile, sobre los estudios del suicidio. Es un poquito más complejo, Cielo ha cambiado su plataforma. Y entonces me empiezan a salir. Análisis psicosociales del suicidio en personas jóvenes indígenas. Ese tema yo he venido encontrando mucho que se está estudiando en las poblaciones étnicas. Interesante mirar allí. El suicidio en Costa Rica. Bueno, es decir, empiezan a aparecer todos los artículos que estén relacionados al respecto en los países en los que yo los busque. Por eso por acá me aparece en portugués. Pues chicos, son como algunas bases de datos básicas. Por supuesto hay otras tantas. Yo recomendaría esas por el momento, ¿cierto? Que les permiten a ustedes ya como puntualmente, porque si les doy una gran cantidad, yo pienso que no es necesaria. Utilicen esas por el momento. Quiero invitarlos posteriormente. Quiero escucharlos un momento, en estos 5 o 6 minutos que podamos quedarnos, a que me cuenten cómo les parece la idea de desarrollar pues una formulación de una investigación a partir de los estudios que ya se han hecho del suicidio en el semillero. Entonces,
Quiero darles la palabra, ustedes tienen micrófono. Permítanme mientras tanto, yo le respondo a esta chica. De nuevo la pregunta. Gracias, amable. Buenos meses. Primero, gracias por la información de conocer. No lo escucho. ¿Alguien quiere? Leonardo, tienes el micrófono. Puedes activarlo en tu parte superior. eh, Le das clic a ese símbolo de micrófono para que nos converses un poco y escucharlo, chicos, porque solo me he escuchado yo. Estoy solo en esta oficina, ya me asustó. O alguien, o está fallando mi audio, no creo. ¿Aló? Buenos días, Buenos días. profe, compañeros, buenos días. Bueno, a mí me parece interesante lo del tema del suicidio, pues porque ya hay una base, ¿no, profe? Sí, Hay eres... Gloria. Gloria, listo, Gloria. Sí, continúa. eh, Tenemos de dónde documentarnos para, Sí. pues, como para arrancar con algo, ¿no? Uno, eso, profe. Y dos, esas dos investigaciones que se han hecho, ¿dónde se han realizado? ¿Acá en el Huila? ¿O son una de otro departamento? ¿O qué? Sí, no, las ha realizado, una se hizo acá, pero fue solamente un barrio del estado del arte. O sea, ¿qué se ha investigado sobre el suicidio en Colombia? Lo realizó Catherine Rivera, que ella inició como en el semillero con nosotros Es la el niña que año... es líder, creo, ¿sí? Sí, es ella, sí. Ella y Nelly, Nelly también apoyó esa investigación, fue una revisión documental que se hizo. Entonces, el informe arrojó fue que se ha investigado, pero no se ha hecho un trabajo, digamos, con población directo todavía, no. Eso requeriría plantearse otro tipo de investigación, que es perfectamente posible. Lo que se hizo fue, se llama el estado del arte frente al suicidio e intento de suicidio. Y la otra investigación se hizo en Ibagué, tiene que ver con parasuicidio, pero se hizo en Ibagué. Entonces habría que revisar qué resultados arrojó. Lo que yo podía pensar o plantear es que nosotros hiciéramos o planteáramos una investigación frente a, qué sé yo, las causas del intento de suicidio, los factores psicosociales que intervinieron en el intento de suicidio y tratar de abordar una población X o Y, digo, algunas personas que estuvieran dispuestas a participar y a través de entrevistas contarnos. Y sería un ejercicio del semillero y más que válido, y yo lo apoyo, lo desarrollaríamos. Ok. Habían dos propuestas, o me pareció. Una sobre la Comuna 9, ¿sí? ¿Eso es Sí, una de las propuestas, profe? ¿O estoy equivocada? sí, esa está en pie porque es un trabajo que ya se ha venido como desarrollando este año. El semestre anterior algunos compañeros nos apoyaron a hacer unas actividades con ellos. Es una investigación un poco más desde la acción participativa. Lo que se quiere hacer con ellos este año es el diagnóstico.
Y desde cuál sería pues como o la que se nos facilita más a nosotros como Gloria, se te escucha lejos. para vincularnos más como con la investigación, ¿sí me entiendes? O sea, me dices, bueno, Gloria, no, lo del tema del suicidio nos queda complicado pues porque tendríamos que ir, no sé, a, a investigar, bueno, investigar desde otras bases, como por ejemplo, no sé, me imagino que hospitales, eh, y así se nos complicaría un poquito más o se nos facilita mucho más la investigación desde la parte comunitaria como en la Comuna 9. Lo interesante y bueno de la 9 es que ya hay un proceso allí, ¿no? Ya tenemos cercanía con la comunidad, ya hay un borrador de proyecto avanzado. Lo que harían como equipo de apoyo los estudiantes es, perdón, es dos cosas. Uno, entre todos ustedes y nosotros, Nelly y yo, construiríamos el documento más sólidamente, con referentes, con antecedentes. Y dos, cuando nos dispongamos a hacer las actividades, pues que no van a ser constantemente, sino algunas, ustedes nos acompañarían en la disposición de sus horarios a trabajar con la comunidad. Entonces, sí, ahí ya hay un proceso. Frente al suicidio es empezar a construir una propuesta y que quede, por ejemplo, montada este año para el otro. Sí, Está más avanzado y sería más concreto y más mm, el tema de lo de la Comuna 9. sí, está más avanzado y en este momento está más concretado ese tema. Lo otro sería empezar lo del suicidio sería empezar una propuesta. ¿Y eso qué nos recomienda, profe? apoyar, apoyarlo de, El proyecto de la Comuna 9. sí, apoyar el proyecto de la Comuna 9 es una muy buena opción. Miren mis compañeros. Entonces por aquí cierro el micrófono y Vale, puedo dar. Leo tenía la palabra, si quiere Leo, agre. Buenos días, compañero, ¿me Yo escucha? como siempre quitándole la palabra a Leo. Sí, Leo, le escucha. Buenos días. Bueno, compañeros, Claro. principalmente ya se tiene un caso, algún objetivo de aquella de la comunidad, de la comuna, pero ante todo sería bueno investigar en aquellos artículos y en aquellas redes que nos compartió el compañero, el profesor, para saber y tener una perspectiva en la investigación de homicidio, una perspectiva auténtica Sí, sí, sí. de suicidio, Ujú. una investigación auténtica de nosotros, de querer proponer allí. Ya se está hablando de que muchos han investigado por aquí, otros por allá. Nosotros queremos, es bueno y sería, compañero, leer, investigar en los artículos qué se ha investigado en Colombia y qué podemos investigar nosotros para tener un impacto en aquella comunidad, en la Comuna 9. Por ese lado sería mi aporte y sería bueno que apoyáramos en la contribución de la Comuna 9. Ujú. Sí, sí, yo pienso que la Comuna 9 es una muy buena opción que ya está avanzado y pues que tendría simplemente unas fechas ya establecidas con Eli para hacer el acompañamiento. Nosotros podríamos, digamos que ustedes y yo, es, contribuir a estructurar la propuesta y podemos apadrinar, ¿cierto? O sea, podemos decir que ese proyecto es gracias al desarrollo del semillero, de ustedes como integrantes del semillero. Sí, le doy la palabra a Gloria, que tiene otra inquietud. Gloria, Gloria sí tiene micrófono. Dale, Gloria. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ujú.
Aló. Sí, ahora sí te estamos ¿Qué escuchando. tal? Esto, profe, yo pienso que pues hablo por mí, no sé, mis compañeros, es que veo que somos muy pocos, ¿sí? Ujú. Entonces, eh, son unas fechas establecidas que ya pienso, o sea, hablo a título personal, ¿no? No dispongo Sí, del tiempo de mis compañeros. Pero para ampliar como la investigación, para que quede bien, bien concretada, bien construida, si se puede pues de pronto visitar más la comuna, eh, reunirnos más, no limitarnos solamente pues como lo que ya está establecido, sino que pues desde la disponibilidad de tiempo de cada uno, si se puede pues como ampliar eh, para que nos quede mucho mejor la investigación, pienso yo, no sé qué opinan mis compañeros y qué disponibilidad de tiempo tengan. Por ejemplo, Erika, eh, no sé cada cuánto se pueda desplazar, pues como para hacer algo bien, bien elaborado y que no nos quede ahí como el proyecto, sino que a lo que me refiero es como dejarlo culminado, profe, no como con, tú dices, con el de la Comuna 9. ajá. No sé si me hago entender. ¿Te refieres a que saquemos tiempos concretos con la comunidad y los programemos este semestre? ¿O Para elaborar mejor, sí. Y pues como también, dedicados como a ellos? Dedicados ajá, como a ellos. exacto, es lo que quiero como decir, no sé, mis compañeros. Eh, Leo, qué pena contigo, te cedo la palabra. Te la tengo montada, Leo. Bueno, frente a lo que relaciona a la compañera del profe, sería bueno, como somos poquitos pero sustanciosos, Sí. sería bueno socializar, profe, lo que se ha trabajado en aquella comunidad, lo que se ha investigado, lo que se ha analizado, para que nosotros, yo y los demás compañeros, podamos tener esa contextualización, a dónde se ha llegado para poder coger otro camino e investigar y observar otros factores o otras perspectivas de la comunidad nueva. Sí, bueno, primero que todo decir que aunque parezca que son poquitos, para nosotros son hartos y está bien. Pues digamos que a nosotros no nos interesa tener como docena o más de 8, no, aquí habemos 6. Y si de esos 6 disponen 3, con 3 trabajamos y trabajamos muy bien. Si disponen de tiempo 4, o sea, no, no importa, estaría bien. Eh, entonces, pues yo lo que convocaría es a que, si quieren esta semana, yo que me reúna con Nelly, preparamos una presentación de qué se ha hecho y qué tenemos por hacer y empezamos a establecer con ustedes como qué podríamos hacer y en qué fechas y horarios que se nos facilite a todos. Yo quiero decirles lo siguiente, nuestro interés principalmente es que ustedes aprendan y saquen el provecho del proceso en lo que ustedes quieran. No los vamos a obligar a que tienen que ir a esta actividad, tampoco les vamos a imponer que esto u otro, simplemente les diremos, miren, tenemos planteadas estas actividades, la comunidad tiene unos horarios para trabajar, a ustedes les sirven, nos apoyan o planteemos estas otras, porque nosotros también le podemos llevar la propuesta a la comunidad para trabajar. Ellos necesitan hacer un diagnóstico, nosotros tenemos ya los instrumentos, es decir, la encuesta de instrumento ya está listo. Eh, Ir a realizar un taller, ir a realizar algunas visitas, las podemos hacer y es cuestión de planearlo nosotros. A mí me alegra que ustedes quieran participar de este proyecto y si ustedes quieren entonces, para resumir, les hacemos una presentación con Nelly en esta semana por vía web, así como lo hicimos ahora, que nos está funcionando mucho, y de una vez planeamos y programamos actividades, si les parece, los escucho. Me parece bien, dice Edna. Edna, si tú quieres, puedes hablar. Ay, ¿se fue el audio? Gloria. No le escucho bien, profe. Hola, Gloria, Edna.
Sí, Edna, hola, buenos días. Hola, Buenos Enna, días. cuéntanos. ¿Me escuchan? Sí, 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 Enna, te escuchamos bien, tranquila, habla. Nada, profe, que me parece bien. Estoy de acuerdo con lo que decía la compañera Gloria y con lo que usted acaba de decir, de establecer, no sé, horarios o que usted nos indique qué debemos de hacer y cuándo y nosotros sacamos el tiempo para estas actividades. Ah, bueno, perfecto. Ya Gloria tiene audio otra vez. Me parece perfecto. Entonces lo que haríamos es establecer con Nelly cuándo de estas noches, en esta semana, hacemos una presentación breve por ahí de una hora, pienso yo, sobre el ejercicio. Bueno, una presentación duraría media horita y en la siguiente media hora planteamos actividades. Sí, señor. Bueno, Enna, muchísimas gracias. Le voy a pedir la palabra perdón, le voy a dar la palabra a Erika. ¿Puedes hablar? tutor, ¿habría posibilidades de que mi próximo horario fuera después, por ahí de las 10:30? Te escucho muy lejos, Enna. ¿Puedes acercarte otro poquito? Erika, ¿Habría, perdón. Ahí. habría posibilidad de que la próxima web fuera después de las 10:30? Sí, claro. Pues de mi parte, no sé de los demás. Y pues con respecto al tema de todo lo que han hablado ahorita, pues también, pues yo soy de Gigante, yo no vivo en Neiva, pero pues igualmente estoy dispuesta y estoy atenta a todas las actividades que hagan. Y pues también aquí en el hospital de Gigante hacen programas de las TIC, las cuales manejan todos estos temas y manejan aquí las comunidades de aquí, de los pueblos y las veredas. Entonces, pues sería bueno como también investigar e ir allá para mirar qué trabajos tienen ellos y así aportar también allá en la comuna que ustedes tienen. Claro que sí. Podemos hacer eso, ¿cierto? De mirar cómo haríamos la movilización. Déjame yo lo establezco con Eli para ver ya qué ideas me da de lo que pudiéramos hacer entre Gigante y aquí Neiva. Pero es una muy buena propuesta. En tu caso, pues también en la próxima web que hagamos, bueno, la web que hagamos esta semana, trataremos de hacerla después de que todos salgamos de trabajo, por ahí 7 de la noche, de 7 a 8 para poder conversar frente a lo que es el proyecto con la Comuna 9 y las actividades que podíamos planear. Ahí vamos a tener en cuenta a las personas que no son de los municipios y que tendrían dificultades para trasladarse. Claro. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? Gloria, ay Gloria, creo que Gloria se quedó sin micrófono. Gloria, ¿Aló? sí, 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 Listo, profe. Pues sería concretar como la fecha y la hora de la reunión, ¿no? sí, Pienso yo que pues sería eso. como mejor. Díganme Podemos ustedes, participar todos. Y claro, ahí, díganme ustedes entre pues ahí semana. serían los compañeros que no viven acá, ¿no? Como Leo, Erika, que son como los que están muy participativos como en el tema y no viven acá. Entonces sería pues que ellos se pongan de acuerdo y Edna y yo, que vivimos acá y pues como disponemos más del, de ir a la universidad, nos acomodamos al horario, no sé, Edna, ¿qué piensa? Porque si quieren para socializar la presentación del proyecto, pues podemos hacerlo por web para que todos puedan estar desde la comunidad de lugares donde necesiten, sus casas, sus trabajos, si les queda más fácil. O si ustedes quieren venir hasta acá, perfecto.
mejor dicho, un horario en el que podamos estar todos por teléfono o por la web o presencial. No sé si hay disponibilidad de, por ejemplo, un miércoles. Ah, vienen acá. Enna. Listo. Y los que no vienen tienen posibilidad de conectarse, por ejemplo, un miércoles a las 5. Yo les pediría a los que están en Neiva pues que vengan de 5 a 6 y nos reunimos. ¿Qué opinan? Claro, profe, sería buenísimo a la hora de visualizar los temas que se han trabajado en la comunidad 9. Entonces, para los que Sí. somos de la ciudad lejanas, por medio de las web, pero a la hora de intervenir en la comunidad sería bueno participar para que sea un trabajo bien fortalecido. Por mi parte, Listo. estoy con el tiempo disponible, aunque el trabajo laboral no me lo permite, pero estoy dispuesto a ir donde sea. Listo. Entonces estaría bien un miércoles a las 5 estaría bien. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Yo me reúno con Nelly para establecerlo y les comunico por el WhatsApp los que puedan estar acá muy bien y de todas maneras pido la web para las personas o la hacemos por Skype con las personas que no vayan a estar. Después les pediré por el WhatsApp el Skype. ¿Listo, chicos? Entonces, siendo así, yo también los dejo para que se organicen en sus tiempos, trabajos, que terminen de pasar un lindo fin de semana y muchas gracias por asistir. ¿Listo? Feliz día para todos.